Hola, soy Lola San Román y soy pintora y diseñadora textil. Mi especialidad son las acuarelas. Actualmente me dedico a diseñar estampados textiles a partir de ellas. Mis clientes son las marcas de moda mujer y de hogar, Mango, El Corte Inglés y Veragua, entre otros. A la hora de crear estampados para textil hay muchas técnicas, pero mi favorita es la acuarela. Con ella me puedo dejar llevar y crear movimiento en el diseño, que ayuda a componer el rapport. Además es una técnica accesible, sencilla y capaz de sorprenderte. Combinar lo imprevisible de la acuarela con la repetición de las formas nos va a dar como resultado diseños llenos de frescor y de movimiento. En este curso de doméstica aprenderás a crear un estampado para wallpaper o textil a través de la acuarela. Además te enseñaré a equilibrar los espacios, lleno y vacío, la equidistancia y el ritmo en las composiciones. Como proyecto final diseñarás un estampado desde cero y darás los últimos retoques en Photoshop. Para ello vas a aprender lo importante que es la preparación para cualquier trabajo creativo y vamos a empezar con un mood board de inspiración. Después seguiremos con el mood board de trabajo, donde definiremos exactamente con qué formas vamos a trabajar. Después practicaremos con las acuarelas. Comenzaremos con la composición de las distintas formas, las principales, las medianas y las nimis. Te enseñaré además la importancia del movimiento y de las curvas y repetiremos varias pruebas hasta que la combinación de los colores y las formas queden a nuestro gusto. Luego en Photoshop te enseñaré a limpiar las formas y dejarlas impecables y más tarde te enseñaré a hacer las repeticiones, lo que llamamos rapport. Ya tendrás preparado el diseño en un archivo que estará preparado para su estampación o para mandar. Al finalizar el curso serás capaz de crear tus propios estampados para aplicarlos a tus diseños. Para realizar este curso solo necesitarás pinceles, papel, acuarelas, tijeras y cartulinas. Aprende a crear composiciones que den vida a tus diseños.